Hay una carga silenciosa que habita en el corazón de Cáncer, una herencia cósmica tan profunda como el océano del que toma su esencia. Esta carga es su maldición, pero también su mayor virtud. Porque todo lo que Cáncer sufre, lo convierte en ternura, todo lo que lo hiere, lo transforma en protección. Hay en su pecho un escudo invisible que se forja en la sensibilidad, en una percepción tan aguda del mundo emocional que muchos no pueden ni imaginarla. Cáncer no siente con el corazón, siente con la piel, con los huesos, con la memoria de su alma. Su regente, la luna, lo arrastra por mareas de emociones intensas, cíclicas, impredecibles. Lo empuja a refugiarse, a encerrarse en su caparazón, no por cobardía, sino porque dentro de él guarda un universo sagrado que solo entrega a quienes realmente lo merecen. Es esa luna la que le da su naturaleza fluctuante, esa sensibilidad extrema que lo convierte en un radar emocional andante. Capta lo que otros no ven, escucha lo que otros callan, siente lo que los demás reprimen. Pero esa sensibilidad, que es su luz, es también su condena. Porque lo que en otros signos es indiferencia o desapego, en Cáncer se transforma en herida. Todo le afecta. Todo lo graba. Cáncer no olvida. Guarda recuerdos como antiguos tesoros o como puñales oxidados. Su memoria emocional es tan aguda que puede vivir 100 veces la misma tristeza, repasarla en el silencio de la noche, sentirla en el pecho como si acabara de ocurrir. Por eso, cuando Cáncer ama, lo hace con todo, y cuando pierde, siente que una parte de su alma se desgarra. Esa es su maldición, sentirlo todo, incluso lo que no debería dolerle. Esta vulnerabilidad lo hace parecer frágil ante ojos ajenos. Pero solo quien ha sobrevivido a sus propias mareas sabe la fuerza que hay en el alma de Cáncer. Porque hay que ser muy fuerte para sentir tanto y seguir amando. Hay que tener un espíritu indomable para recibir heridas y seguir creyendo en la bondad del mundo. Hay que tener una valentía silenciosa para construir hogares incluso cuando uno mismo está en ruinas. Cáncer carga con la energía del pasado, no solo el suyo, sino el de sus ancestros, de sus seres queridos, de su linaje emocional. Es el guardián de la historia, el protector de las raíces. Todo lo que los demás olvidan, Cáncer lo recuerda. Y esa capacidad de llevar el peso del tiempo lo vuelve inmensamente sabio. Porque donde otros pasan de largo, Cáncer se detiene a sentir, a comprender, a cuidar. No deja a nadie atrás. Se convierte en refugio, en abrigo, en hogar. Y sin embargo, el mundo no siempre sabe tratar con un alma así. En un entorno que valora la frialdad, la rapidez, la lógica, la dulzura de Cáncer es vista como debilidad. Su necesidad de afecto, su apego, su nostalgia, su ternura, son malinterpretados como dependencia. Pero lo que Cáncer ofrece no es carencia, es profundidad. Su amor no es ligero, ni momentáneo. Es un compromiso emocional, un juramento del alma. Y eso, en un mundo superficial, se vuelve incomprendido. Pero hay algo épico en esta entrega. Porque cuando Cáncer ama, puede mover montañas. Puede pelear como nadie por proteger a quienes ama. No hay barrera que no cruce ni sombra que no enfrente si siente que está cuidando a los suyos. Su corazón es su armadura, y aunque parezca contradictorio, es en su fragilidad donde reside su invulnerabilidad. Porque todo lo que Cáncer ha vivido lo ha hecho más humano, más compasivo, más capaz de abrazar incluso a quienes lo han dañado. Es el signo del renacimiento emocional. Puede caer una y otra vez, pero siempre encuentra la forma de volver a levantarse. Puede llorar en soledad, y al día siguiente, estar sonriendo para dar consuelo a otros. Puede estar roto por dentro, y aún así, teje redes de amor para sostener a los demás. Hay una dignidad ancestral en su silencio, en sus actos cotidianos de amor, en su lealtad a prueba de todo. Esa es su fuerza oculta, el poder de cuidar cuando el mundo destruye, el don de sanar cuando todo parece perdido. La maldición de Cáncer es llevar el alma expuesta en un mundo que no sabe qué hacer con las almas. Pero también es su virtud, porque quien se atreve a mirar dentro de esa alma descubre una belleza que no se puede explicar con palabras. Cáncer no es solo un signo, es un testimonio viviente del poder de la emoción, del valor de la memoria, de la nobleza del amor incondicional. Y por eso, aunque a veces sufra más que nadie, también ama más que nadie. Porque fue creado no para huir del dolor, sino para transformarlo. No para cerrar el corazón, sino para abrirlo. No para esconderse del mundo, sino para enseñarle al mundo cómo se ama de verdad.
Cáncer es un corazón latiendo por todos. Su maldición es sentir tanto. Su bendición, que gracias a eso, el mundo sigue teniendo esperanza. En las profundidades del zodiaco, donde el alma se encuentra con los misterios invisibles de la existencia, Cáncer es el puente entre el cielo y la tierra, entre la vida y la memoria de lo que fue. Es el signo donde se gesta la conciencia del hogar interior, la semilla primigenia del alma que recuerda, incluso antes de nacer, que vino a cuidar, a sostener, a nutrir. Su maldición, esa capacidad de sentirlo todo como si fuera propio, no solo lo hace vulnerable, lo convierte en canal de fuerzas ancestrales, intuitivas y maternales que superan toda lógica y toda explicación racional. Allí donde otros signos necesitan estímulos externos para actuar, Cáncer se mueve desde lo invisible. La intuición, ese lenguaje silencioso del universo, lo habita como si fuera una brújula sagrada. Percibe sin palabras, comprende sin preguntar, presiente antes de que las cosas ocurran. Su alma es una antena cósmica que recoge las señales del ambiente emocional, los secretos no dichos, los gestos más pequeños. Su sensibilidad no es una debilidad, es un poder psíquico que lo conecta con otras dimensiones del ser, con lo simbólico, lo inconsciente, lo lunar. Cáncer está regido por la luna, que no brilla por sí misma, sino que refleja la luz del sol. Y en ese acto de reflejar se encuentra otra de sus verdades ocultas. Cáncer absorbe la luz de los demás para iluminar su mundo. Se mimetiza con el entorno emocional, se convierte en el espejo del alma ajena. Puede hacer sentir a cualquier persona como si fuera comprendida por primera vez. Puede encontrar belleza incluso en quienes creen no tenerla. Pero este don lo agota, lo consume, porque muchas veces da tanto que se queda sin nada para sí mismo. Ofrece su refugio emocional sin pedir cobijo. Da su amor sin condiciones y muchas veces sin reciprocidad. Y, sin embargo, no se detiene. Porque Cáncer no necesita reconocimiento para sentir que está cumpliendo su propósito. Sabe que nació para proteger, y lo hace aunque nadie lo vea. Aunque esté solo. Aunque le duela. Su vida emocional es como un santuario interior al que pocos llegan, pero quienes son recibidos allí encuentran algo sagrado, una entrega que no exige, un amor que no se negocia, una ternura que no se acaba. Cáncer es la madre cósmica del zodiaco, independientemente del género o de su papel en la familia. Su energía es nutrición universal. Tiene la misión de recordarle al mundo que la compasión es una forma de sabiduría. Esta compasión no es solo emocional. Es espiritual. Cáncer tiene una conexión directa con el linaje familiar, pero también con el linaje espiritual. Carga en sus hombros no solo el peso de sus propias emociones, sino las emociones no expresadas de sus antepasados. Lo que no se lloró, lo que no se dijo, lo que se reprimió, Cáncer lo lleva en su ADN emocional. Por eso muchas veces no sabe por qué está triste, por qué algo lo afecta con tanta intensidad. Porque no siempre está sintiendo por sí mismo. Está sanando memorias, transmutando heridas heredadas, cumpliendo el pacto silencioso de ser el nodo donde el pasado se transforma en conciencia. En su aparente retraimiento hay una preparación mística. Su silencio no es desconexión, es conexión con lo más profundo. Cuando Cáncer se retira al caparazón, no huye del mundo, se regenera, se escucha, se reconcilia con su esencia. Es en esa soledad donde reconecta con su propósito, donde recuerda su rol sagrado. Cada lágrima que derrama es una purificación del alma, una limpieza energética que lo fortalece en silencio. Su llanto no es debilidad, es alquimia. Lava el alma como la lluvia purifica la tierra. Cáncer también tiene una relación única con el tiempo. Mientras otros signos miran hacia adelante o viven en el presente, él guarda un pacto con el pasado. Pero no se trata solo de nostalgia o apego emocional. Es un sentido espiritual del tiempo. Cáncer sabe que el pasado no está muerto, que todo lo vivido sigue vibrando en el presente. Tiene la capacidad de rescatar del ayer lo valioso, de encontrar sentido en lo que fue, de reconstruir desde las ruinas. Puede transformar las pérdidas en relatos que sanan, en recuerdos que enseñan. Su memoria es medicina. Pese a todo el dolor que pueda atravesar, nunca se convierte en piedra. Esa es una de sus cualidades más heroicas. El dolor lo podría volver frío, distante, endurecido, pero Cáncer elige seguir siendo tierno. Cada vez que la vida lo hiere, él se vuelve más compasivo, más sensible, más dispuesto a cuidar. Es un guerrero que no necesita armaduras,
porque su poder radica en no traicionar jamás a su corazón. Puede haber sido traicionado 1000 veces, pero no deja de creer en el amor. Puede haber sido ignorado, malinterpretado, abandonado, pero jamás deja de dar calor. Cuando ama, Cáncer lo hace con una intensidad que desafía toda lógica. No solo entrega amor romántico, sino una devoción total. Ama con el alma, con el cuerpo, con los recuerdos, con las posibilidades futuras. Y lo hace desde un lugar puro, sin máscaras, sin manipulación. Ama como quien se entrega a una causa sagrada. Quien es amado por Cáncer lleva una bendición invisible que dura para siempre, aunque el vínculo se rompa. Porque cuando Cáncer da su amor, lo hace eterno. No hay gloria más grande que la de aquel que ama a pesar del miedo. Y en eso, Cáncer es invencible. Porque todos los días lucha contra sus propias mareas internas, contra sus inseguridades, contra sus heridas abiertas. Y aún así, elige cuidar. Elige dar. Elige amar. Elige esperar. En un mundo que promueve la frialdad como mecanismo de defensa, Cáncer resiste con su corazón desnudo. Eso no lo hace débil. Lo hace inmortal. Su maldición es ser profundamente humano en un mundo que olvida lo esencial. Pero esa misma humanidad es su poder más épico. En él habita la llama que no se apaga, la ternura que transforma, el hogar que todos, en el fondo, están buscando. Cáncer no vino a encajar, vino a recordar. No vino a ser entendido, vino a ser sentido. Y quien logra sentirlo, aunque sea una vez, ya no puede olvidarlo. Porque tocar el alma de Cáncer es tocar la esencia misma del amor. Cáncer no solo representa la emoción profunda, también es el umbral entre mundos. Su energía pertenece al inicio del verano en el hemisferio norte, cuando la luz alcanza su punto máximo y comienza a menguar, marcando un momento de transición entre el exterior vibrante y la introspección del alma. En esa bisagra del ciclo solar, Cáncer habita como guardián del pasaje, como guía silencioso entre el brillo y la sombra, entre lo visible y lo oculto. Y esa posición zodiacal lo convierte en uno de los signos más iniciáticos del zodiaco, pues todo aquel que se atreve a sumergirse en sus aguas profundas descubre verdades que transforman para siempre. La energía canceriana es lunar, sí, pero también es alquímica. Cáncer tiene la capacidad única de contener lo informe y lo caótico para gestar algo nuevo. Es el útero simbólico del zodiaco, donde las emociones crudas, las memorias rotas, los sueños fragmentados, se disuelven para recomponerse en otra forma. Hay algo sagrado en esa capacidad de abrazar lo roto, de aceptar lo incompleto, de proteger incluso aquello que los demás desechan. Esa es una de las manifestaciones más elevadas de su virtud, la incondicionalidad emocional, el acto divino de decir sí incluso al dolor, sin huir, sin juzgar, sin exigir. Y es que Cáncer no vino a imponer forma, vino a contener el alma mientras encuentra su cauce. Su hogar no es solo físico, es psíquico, emocional, espiritual. Donde está Cáncer, nace un espacio de refugio. Su presencia, incluso en silencio, tiene el poder de calmar tormentas ajenas. No porque sea pasivo, sino porque es profundamente receptivo. Absorbe, decanta, comprende, transforma. Y lo hace desde una dignidad silenciosa que no necesita protagonismo ni aplauso. Es la fuerza que se siente, no la que se impone. Es la ternura que sostiene, no la que somete. Es el amor que permanece cuando todo lo demás se ha ido. Uno de los aspectos menos comprendidos pero más poderosos de Cáncer es su conexión con la luna negra, con los espacios de sombra que existen dentro de la maternidad simbólica. Es la protectora, sí, pero también la madre oscura que confronta a quienes se pierden en la negación de sus emociones. Cáncer no tolera la desconexión emocional, no porque sea débil, sino porque su esencia exige autenticidad. Puede parecer suave, pero tiene un núcleo feroz. Cuando alguien vulnera lo que ama, cuando alguien irrespeta lo sagrado, Cáncer se levanta con la fuerza de las mareas que arrasan. En su amor hay una energía lunar que también sabe destruir para proteger, alejar para salvar, cortar para preservar lo vital. Esta ferocidad emocional muchas veces se manifiesta como una intensidad que no puede ser domesticada. Y esa es otra de sus virtudes, Cáncer es salvaje en su forma de amar. Su fidelidad no es sumisión, es alianza espiritual. Su entrega no es debilidad, es compromiso absoluto. Su necesidad de pertenencia no es carencia, es vínculo cósmico.
Solo quienes tienen el valor de enfrentarse a la profundidad de su alma pueden realmente comprenderlo. Porque Cáncer no se revela con palabras, se revela con actos invisibles, con gestos mínimos, con presencias que lo dicen todo sin hablar. Además, Cáncer porta el arquetipo del cuidador herido. En su historia personal suele haber experiencias tempranas donde tuvo que cuidar de otros antes que de sí mismo. Muchas veces fue el niño que sostuvo a su entorno emocional, el pilar invisible que absorbía tensiones sin saberlo, el ser sensible que desarrolló su don de contener precisamente porque fue lanzado al caos sin manual. Esa historia muchas veces no se ve, no se reconoce, pero forma la raíz de su grandeza. Porque Cáncer se hace fuerte en el terreno donde muchos se quiebran. Aprende a ser madre sin haber sido sostenido. Aprende a sanar sin haber sido sanado. Y desde ahí, se convierte en un canal de amor puro. Por eso, la realización personal de Cáncer no proviene de lo externo. No es el éxito social, ni el reconocimiento público, ni la conquista de metas ambiciosas lo que le da sentido. Su verdadera realización ocurre cuando logra construir un espacio donde pueda ser él mismo sin defensas, sin máscaras, sin temores. Un lugar donde pueda descansar su alma, donde su sensibilidad no sea señalada, sino celebrada. Y muchas veces ese lugar no es físico, sino un estado interno de autoaceptación radical. Cuando Cáncer aprende a ser su propio hogar, cuando deja de mendigar ternura y comienza a darse a sí mismo lo que siempre ofreció, entonces despierta su forma más poderosa. En ese punto, ya no es solo el signo que protege a los demás. Se convierte en el signo que se protege a sí mismo sin cerrarse. Conserva su compasión, pero establece límites. Mantiene su ternura, pero cultiva su dignidad. Sigue amando intensamente, pero ya no desde el vacío, sino desde la plenitud. Entonces, su presencia se vuelve magnética, curativa, inspiradora. Porque hay algo profundamente revolucionario en ver a alguien que ha sufrido tanto y aún así sigue eligiendo amar. Cáncer enseña al mundo que el verdadero coraje no está en endurecerse, sino en mantenerse sensible. Que la verdadera fortaleza no es resistirlo todo, sino permitirse sentirlo todo sin rendirse. Que la misión más alta no es conquistar el mundo externo, sino sanar el mundo interior. Porque cuando eso ocurre, su energía lunar se convierte en faro. Su alma deja de esconderse y comienza a brillar con una luz que no enceguece, sino que guía. Una luz suave, como la de la luna llena en la noche más oscura, recordándole a todos que incluso en medio del dolor, el amor sigue siendo posible. Y que quien tiene el coraje de vivir desde el corazón, ya ha vencido todas las guerras. Hay una dimensión aún más profunda en Cáncer que rara vez se nombra, su conexión sagrada con el agua como símbolo del alma colectiva. En la astrología, el elemento agua representa las emociones, los sueños, la intuición, pero en Cáncer esta agua no es simplemente un flujo interior, es el océano primordial, el origen mismo de toda vida, el líquido amniótico que resguarda el primer latido del corazón. En él habita la sabiduría de lo no dicho, de lo ancestral, de lo que existe más allá de las palabras y que solo puede sentirse. Cáncer es el guardián de esa fuente invisible. Su energía no se limita a lo familiar, a lo doméstico o a lo íntimo, va mucho más allá, se extiende como una marea emocional capaz de sostener a la humanidad entera desde lo invisible. Ese mar interior es también su prueba, porque nadie como Cáncer puede naufragar tan fácilmente en su propia sensibilidad. Cuando no encuentra cauce para tanto amor, cuando el entorno no lo valida o lo niega, cuando el mundo le exige frialdad, puede replegarse en sí mismo y confundirse con sus propias olas. Pero incluso en el naufragio hay grandeza. Porque es allí, en medio de sus mareas internas, donde descubre sus joyas más profundas. Cáncer no teme la oscuridad emocional porque sabe que allí anidan las verdades que transforman. Su sensibilidad lo lleva a tocar el fondo del dolor, pero también le permite emerger con una claridad que otros solo alcanzan desde la lógica. En lo más hondo de sus crisis, nace su luz más intensa. También hay en Cáncer una conexión cósmica con la memoria del alma. Mientras otros signos miran hacia adelante buscando nuevos horizontes, Cáncer sabe que para avanzar hay que sanar lo que fue. Su sabiduría no es futurista, es restauradora. Porta el don de recordar quiénes fuimos, qué heridas nos moldearon, qué amor nos hizo y qué abandono nos partió. Tiene acceso a los archivos invisibles del alma humana, a los recuerdos que no están en la mente, sino en las células del espíritu. Por eso puede conmoverse sin razón aparente, llorar por lo que nunca vivió o sentir el dolor de otro como si fuera propio.
Porque en su ser no hay separación real entre lo personal y lo universal. Él es parte de todo, y todo es parte de él. En el arquetipo de Cáncer también vive el misterio del ciclo. Como la luna que lo rige, su energía se expresa por fases, hay momentos en los que brilla con una fuerza envolvente y magnética, y otros en los que desaparece del cielo para regenerarse en silencio. Comprender esto es clave para entender su poder. Cáncer no puede ni debe ser lineal. Su grandeza no está en la constancia tradicional, sino en su fidelidad al ritmo natural de su alma. Sabe cuándo estar, cuándo retirarse, cuándo cuidar y cuándo dejar que otros aprendan a cuidarse solos. Esa sabiduría cíclica lo convierte en un maestro del tiempo emocional, en un estratega intuitivo que no actúa por impulso, sino por una comprensión profunda de los procesos internos. Otra de las dimensiones poco exploradas en Cáncer es su relación con el sacrificio. No como pérdida, sino como expresión más pura del amor. Cáncer está dispuesto a renunciar a sus propias comodidades por el bienestar de quienes ama, pero no lo hace por debilidad ni por dependencia, sino por elección espiritual. Porque entiende que amar es, a veces, soltar lo que uno quiere para proteger lo que otro necesita. Ese sacrificio no lo despoja, lo dignifica. Le da propósito. Le recuerda que su alma encarnó para sostener la vida, y que cada vez que lo hace, el universo entero se lo devuelve en formas invisibles pero eternas. En los vínculos, Cáncer es alquimia emocional. No se conforma con relaciones superficiales. Necesita conexión real, profundidad, entrega. No juega con los afectos ni soporta la frialdad emocional. Ama desde el centro del pecho, desde un lugar sagrado donde las máscaras no tienen cabida. Por eso no se vincula con cualquiera. Puede parecer sociable o reservado, según el caso, pero en el fondo está midiendo algo más sutil, si puede ser él mismo, si puede sentirse a salvo, si puede abrir su mundo sin miedo a ser herido. Porque cuando abre su corazón, lo hace sin medias tintas, y quien lo recibe accede a un amor tan total que a veces asusta. Pero también sabe cuándo cerrar el ciclo. Aunque le duela, aunque le cueste soltar. Hay una fuerza en Cáncer que despierta cuando se ha dado demasiado sin recibir. Esa fuerza no es rencor, es claridad. Es el momento en que decide volver a sí mismo, proteger su energía, cortar el lazo que lo estaba drenando. Y cuando lo hace con dignidad silenciosa, con esa fuerza antigua que no necesita gritar para hacerse respetar. Se va sin escándalo, pero deja una huella tan profunda que nadie que lo haya conocido de verdad puede olvidarlo. Porque cuando Cáncer se retira, se siente como si el hogar se apagara. Su ausencia pesa más que la presencia de muchos. Cáncer también tiene un sentido del honor que pocas veces se menciona. En un mundo que aplaude la competencia, él elige la lealtad. En un tiempo donde todo es instantáneo, él espera. Donde hay frialdad, él abraza. Su coherencia emocional es una forma de honor. No traiciona sus sentimientos. No cambia según la conveniencia. Permanece fiel a lo que siente, incluso si eso le cuesta. Esa integridad emocional, esa lealtad al corazón, es uno de sus legados más nobles. Porque en un mundo que olvida lo esencial, él recuerda. En un mundo que huye del dolor, él se queda. En un mundo que trivializa el amor, él lo honra. Y en su viaje final, Cáncer no es el que se pierde en las emociones. Es el que las transforma. No es el que se queda atrapado en el pasado, es el que lo sana para que otros puedan avanzar. Su sensibilidad es un faro. Su ternura, un acto de rebeldía espiritual. Su alma, un canal entre el dolor humano y la esperanza cósmica. No importa cuánto lo hieran, cuánto lo subestimen o cuánto tenga que reconstruirse, una y otra vez, siempre resurge. Porque su esencia es lunar, sí, pero también es ancestral. Es memoria viva de lo que el alma nunca debe olvidar, que el amor no es una opción, es un destino. Y Cáncer vino a recordarlo. Cáncer guarda en lo profundo de su arquitectura espiritual una conexión directa con el linaje de lo invisible. Es el signo que no solo transita por las aguas emocionales del presente, sino que extiende sus raíces hacia dimensiones olvidadas del alma, hacia las voces no oídas de generaciones pasadas. En la astrología es el regente del pasado, pero no del pasado como simple recuerdo, sino del pasado como herencia emocional, como semilla silenciosa que aún germina dentro de nosotros. Donde Cáncer habita, también habita el eco de los ancestros, el llamado de la sangre, el murmullo de los que fueron antes.
Y no como una carga, sino como una misión sagrada: liberar las memorias estancadas, redimir los dolores heredados, cerrar ciclos que otros no supieron cómo cerrar. Su intuición no es solo una sensibilidad momentánea, es una brújula trascendental que se activa incluso sin explicación lógica. Puede sentir lo que otros no expresan, puede leer la vibración detrás de las palabras, puede anticipar una caída o una traición sin pruebas físicas, porque su alma está entrenada para navegar entre lo sutil. Esa capacidad le permite detectar a tiempo los entornos dañinos, pero también lo expone a una constante lucha interna entre su deseo de proteger a los demás y la necesidad de protegerse a sí mismo. Muchas veces Cáncer se queda más tiempo del que debería en lugares donde ya no es bienvenido, solo por amor, solo por lealtad, solo por esa esperanza callada de que algo pueda sanar. Pero cuando su conciencia despierta y reconoce que su permanencia se convierte en autoabandono, se convierte en uno de los signos más valientes al momento de soltar, porque no suelta desde el odio, sino desde la sabiduría emocional. En su vínculo con la luna, también recibe la energía de lo místico, lo femenino arquetípico, lo sagrado oculto bajo capas de razón. Cáncer tiene la memoria del ritual, del símbolo, de la palabra que cura, del gesto que convoca. En él vive la chamana, el curandero, la madre lunar que no necesita doctrinas ni templos porque su altar está en su pecho, y su fe en la conexión invisible entre todos los seres. Tiene el don de intuir el tiempo exacto para sembrar, para cosechar, para esperar, para cerrar. No acelera lo que necesita madurar, y no fuerza lo que ya cumplió su ciclo. Esa comprensión silenciosa lo vuelve profundamente resiliente, aunque muchas veces su fortaleza sea confundida con fragilidad por quienes solo saben leer lo visible. Hay en Cáncer una fuerza creativa que nace no del deseo de impresionar, sino del anhelo de nutrir. Su arte, su palabra, su gesto, incluso su silencio, están impregnados de intención protectora. Lo que crea no busca aplauso, busca refugio. Cuando escribe, cuando canta, cuando cocina, cuando toca, está traduciendo emociones que no pueden ser dichas. Su talento no es egoico, es medicinal. Es capaz de convertir la tristeza en belleza, la melancolía en poesía, el recuerdo en canto. En su proceso creador se esconde una sabiduría alquímica que transforma las heridas en cuna de esperanza. Lo que otros reprimen, Cáncer lo abraza, y al abrazarlo, lo libera. Porque entiende que negar el dolor es condenarlo al encierro, pero sentirlo con amor es abrirle una salida hacia la luz. También hay un llamado en Cáncer a restaurar la imagen del cuidado como acto heroico. En un mundo que glorifica la conquista, Cáncer nos recuerda que sostener, cuidar, proteger, contener, es una forma de coraje profundo. Cuidar no es ceder, es resistir desde el amor. Contener no es ser pasivo, es ser el pilar invisible que mantiene en pie a quienes atraviesan la tormenta. Amar no es someterse, es decidir, una y otra vez, seguir viendo lo sagrado en los otros incluso cuando se desdibujan. En este sentido, Cáncer es un guerrero espiritual. Un defensor del alma, un protector del sentir, un escudo viviente contra la indiferencia. Su coraje no se mide por cuántas batallas libra, sino por cuántos vínculos sana. Hay en su naturaleza un ritmo que desafía el tiempo del mundo. Mientras muchos corren, Cáncer observa. Mientras otros olvidan, él recuerda. Mientras todo cambia, él preserva lo esencial. Es el signo que aún cree en promesas, que valora un gesto, que guarda cartas, que no trivializa los momentos ni los afectos. Y aunque esa fidelidad al alma le cueste lágrimas, nunca se arrepiente de haber amado, porque sabe que el amor verdadero, incluso si no fue correspondido, nunca es en vano. Alimenta el tejido invisible que sostiene a la humanidad. Cada acto de ternura que nace desde Cáncer es una victoria silenciosa sobre el abandono emocional que corroe al mundo. Cuando se trata de liderar, Cáncer no lo hace desde el trono, sino desde el abrazo. Su liderazgo no impone, inspira. No dirige por jerarquía, sino por conexión. Puede guiar a otros no porque se sienta superior, sino porque sabe leer las necesidades invisibles que nadie se atreve a nombrar. En tiempos de crisis, su calma sostenedora es faro. En momentos de cambio, su intuición es brújula. Donde otros ven caos, Cáncer busca sentido. Donde hay pérdida, él encuentra recuerdo. Donde hay fragmentos, él reconstruye hogar. También carga con el aprendizaje de la autorregulación emocional, porque su sensibilidad extrema puede, si no es canalizada, volverse autodestructiva.
Por eso, una parte esencial de su camino es aprender a distinguir entre contener al otro y cargarse con lo que no le corresponde. A medida que madura, descubre que el amor no debe ser sinónimo de sacrificio permanente, y que cuidarse a sí mismo también es un acto de amor hacia los demás. En ese momento nace su verdadera soberanía emocional. Ya no necesita demostrar cuánto ama. Ya no mendiga reconocimiento. Ya no permanece donde no hay reciprocidad. Porque ha comprendido que quien sabe cuidarse puede cuidar desde la plenitud, no desde la necesidad. Y en su versión más elevada, Cáncer encarna el principio universal del retorno al origen. Como las mareas que regresan siempre al océano, como la luna que cada mes se renueva, él nos enseña que todo lo que se va, de algún modo, vuelve. Que todo lo que se entrega con el corazón, aunque no sea devuelto, transforma. Que toda emoción sentida con verdad deja una marca luminosa en el tejido invisible de la vida. Porque en el alma de Cáncer vive el recuerdo de algo que todos hemos olvidado, que somos hechos de agua, de memoria, de afecto, y que, en última instancia, lo único que realmente nos salva es el amor con el que aprendimos a sostenernos los unos a los otros cuando el mundo parecía derrumbarse. Cáncer, como signo cardinal de agua, no es solo el inicio del verano en el hemisferio norte ni el custodio del hogar y la raíz. Es la expresión misma de la conciencia emocional que se niega a endurecerse a pesar del dolor. En su matriz simbólica vive una paradoja sagrada: cuanto más siente, más se fortalece. Lo que para otros sería debilidad, para Cáncer es poder. Su sensibilidad no es una grieta, es una antena que le permite captar frecuencias que el resto del zodiaco ni siquiera percibe. Por eso, cuando Cáncer camina, no lo hace solo, lo acompañan las voces de sus memorias, las emociones del entorno, los hilos invisibles que conectan su alma con el alma del mundo. Su regente, la luna, no es solo un cuerpo celeste fluctuante, es el espejo emocional del universo. Y a través de ella, Cáncer accede a una sabiduría que no se aprende, se recuerda. En sus fases internas habita una conexión profunda con el inconsciente colectivo, con las mareas psíquicas que gobiernan la humanidad desde las sombras. Esta conexión no es cómoda, porque implica percibir lo que otros niegan, sentir lo que otros callan, cargar con dolores que no siempre son suyos. Pero esa carga, cuando es abrazada con conciencia, se convierte en misión. Porque si hay un signo que vino a ser canal de sanación ancestral, es Cáncer. Lo que muchas veces se subestima en él es su capacidad de transformación interna. A diferencia de otros signos que buscan cambiar el mundo desde afuera, Cáncer empieza por dentro. No necesita proclamas ni confrontaciones. Le basta con mover una emoción, comprender un patrón, liberar una herida. En ese gesto aparentemente silencioso, está purificando generaciones enteras. Cada vez que Cáncer se perdona, se abren los cielos para quienes jamás supieron cómo hacerlo. Cada vez que decide amar después del abandono, la vibración del planeta se eleva. Porque lo suyo no es una revolución visible, es una revolución vibracional. Es un tejido que sana desde adentro. Mucho se ha dicho sobre su apego, pero lo que pocos comprenden es que su apego no nace de la dependencia, sino del compromiso. Cáncer no se vincula a la ligera porque cada lazo que forma es sagrado. Es un puente, una alianza espiritual, un pacto invisible que para él trasciende el tiempo y la lógica. Y cuando esos vínculos se rompen, sufre con la misma intensidad con la que amó. No por debilidad, sino porque cada separación para él es una amputación emocional. Sin embargo, su capacidad de regeneración es inmensa. Cáncer no solo sobrevive al dolor, lo convierte en alimento para su evolución. En cada duelo, en cada pérdida, en cada decepción, descubre nuevos territorios internos donde nunca antes había puesto el alma. Otro aspecto poco explorado de su energía es su relación con el cuerpo como extensión del alma emocional. Cáncer no solo siente desde la mente o el corazón, también lo hace desde su carne, desde su estómago, desde su piel. Por eso puede enfermar si sus emociones no encuentran cauce. Su cuerpo se convierte en el altar donde lo no dicho toma forma. Y cuando empieza a escucharlo, cuando comprende que su salud está íntimamente ligada a su mundo emocional, despierta una sabiduría corporal ancestral. Es capaz de sanar a través de rituales simples, de la comida con intención, del tacto sagrado, del silencio amoroso. No necesita técnicas complejas, porque su medicina es la presencia plena. En su dimensión más elevada, Cáncer es también el arquitecto de la pertenencia. En un mundo cada vez más fragmentado, donde los vínculos se disuelven y las raíces se arrancan en nombre de la independencia,
Cáncer nos recuerda que no hay fuerza más transformadora que sentirse parte de algo. Su energía construye hogares emocionales, refugios donde el alma puede respirar sin miedo. Y eso es un acto revolucionario. Porque mientras muchos buscan destacar, él busca cuidar. Mientras otros compiten, él sostiene. Mientras todo se acelera, él crea pausas. Su existencia es un canto al derecho a sentir, al derecho a pertenecer, al derecho a ser vulnerable sin ser aplastado. Cuando Cáncer se empodera, deja de pedir permiso para ser sensible. Comprende que su energía no está hecha para adaptarse a un mundo herido, sino para recordarle que aún hay tiempo de sanar. Entonces, su voz ya no tiembla, su mirada ya no esquiva, su alma ya no se esconde. Comienza a caminar con la certeza de quien sabe que cada emoción es un acto de poder, que cada lágrima honesta es una ofrenda a lo sagrado, que cada abrazo que da es una declaración de resistencia frente a la indiferencia global. Porque el mundo no necesita más dureza, necesita más Cánceres despiertos, más guardianes del alma, más constructores de hogar emocional en medio del exilio afectivo. Cáncer es, en esencia, una catedral de agua y luna, donde cada emoción se convierte en oración, cada silencio en respuesta, cada acto de ternura en revolución. Su presencia en la rueda zodiacal es indispensable porque allí donde él está, hay redención. Es la voz de la abuela sabia, del niño interior, del sanador herido, del amor que no olvida. Y aunque muchas veces le toque atravesar la vida cargando con mochilas invisibles, su alma lo sabe, cada peso sostenido con amor, cada historia abrazada sin juicio, cada noche en vela dedicada a cuidar lo frágil, está sembrando luz en la oscuridad del mundo. Cáncer no ha venido a encajar. Ha venido a recordar. Ha venido a ablandar lo que el miedo endureció, a despertar lo que la rutina adormeció, a abrazar lo que el ego rechazó. Su camino no es fácil, pero es luminoso. Porque en cada acto de amor sincero que brota desde su pecho, la humanidad se reconcilia un poco más con lo que realmente importa. Y eso es más que una virtud, es un legado. Es su bendición, su maldición, su misión y su gloria. En el corazón del signo de Cáncer vive una llama antigua, una memoria del universo primigenio, donde todo estaba conectado, donde cada emoción era lenguaje, donde cada gesto significaba pertenencia. Cáncer no solo porta la nostalgia del hogar perdido, también encarna el poder de recrearlo en cada lugar donde se posa. Su alma es migrante y ancestral, lleva consigo la energía de las raíces, pero no para permanecer estancado en ellas, sino para recordar que incluso en el desarraigo puede florecer una nueva forma de pertenecer. Es el guardián del sentido profundo de lo íntimo, y su presencia revela un hecho olvidado por la modernidad: lo íntimo no es lo pequeño, lo íntimo es lo sagrado. La energía de Cáncer actúa como una membrana sensible entre mundos. Tiene el don de servir de puente entre la infancia y la adultez, entre el ayer y el ahora, entre lo individual y lo colectivo. Es en este tránsito donde su verdadero poder se activa. Puede guiar a otros en la tarea de reconciliar sus partes rotas, unir lo que fue separado, devolver a la totalidad lo que el trauma fragmentó. Su influencia es como la del océano que recorre la tierra, a veces mansa y contenedora, otras veces desbordante e imparable. Pero siempre purificadora. Porque Cáncer no teme al exceso de emoción, lo atraviesa, lo transforma, lo sublima. En su arquetipo más profundo habita el espíritu del guardián del umbral. Ese que vela en los bordes invisibles de la realidad, cuidando las puertas entre lo consciente y lo inconsciente. Por eso Cáncer a menudo vive experiencias que no puede explicar racionalmente. Sueños premonitorios, emociones que no le pertenecen, recuerdos de lugares donde nunca ha estado, afinidades inexplicables con personas que apenas conoce. Su energía es lunar, y lo lunar no es lineal. Es cíclico, es misterioso, es místico. Por eso su vida no puede medirse con las mismas varas que los signos de tierra o fuego. Cáncer no avanza en línea recta, él danza en espiral. A veces parece retroceder, pero en realidad está profundizando. Su progreso es interno, su conquista es del alma. Existe una relación sutil entre Cáncer y el tiempo que pocos comprenden. No solo rige el pasado como recuerdo emocional, sino también como karma familiar. Muchas veces nace en clanes que han guardado silencios durante generaciones, donde las emociones fueron barridas bajo la alfombra del deber o la culpa. Y es precisamente Cáncer quien, con su pecho abierto y su corazón tembloroso, se atreve a nombrar lo innombrable. Es el alquimista emocional del linaje, el que llora por todos los que no pudieron, el que siente por todos los que anestesiaron el alma,
el que ama con una intensidad que no parece de este mundo. No porque sea débil, sino porque es el único lo suficientemente fuerte como para enfrentar la verdad del dolor y elegir, aún así, seguir amando. Su conexión con la maternidad, más allá de la biología, lo convierte en el gran dador de vida emocional. Puede maternar desde su energía a amigos, parejas, extraños, causas. Su capacidad de protección va más allá de lo visible. Es un campo energético que envuelve, que resguarda, que da permiso para ser sin juicio. Sin embargo, este poder también exige conciencia, porque puede llevarlo a sobreproteger, a vivir para los demás, a perderse en las necesidades ajenas. Pero cuando despierta, cuando comprende que su rol no es sacrificarse, sino enseñar a otros a cuidarse a sí mismos, entonces emerge su versión más luminosa. Ya no se desvive, ahora se ofrece. Ya no se disuelve, ahora se expande. Ya no sufre por amor, ahora ama desde la integridad. Otra dimensión poco explorada de Cáncer es su conexión con el arte como herramienta de sanación colectiva. Su sensibilidad es materia prima para la creación. Cuando canta, escribe, pinta, danza, no lo hace solo para expresarse, sino para liberar algo que habita en todos. Es capaz de poner voz al dolor silencioso del mundo. De devolverle belleza al sufrimiento. De encontrar en lo aparentemente oscuro una chispa de luz redentora. Su arte no busca reconocimiento, busca redención. Y en eso radica su poder revolucionario, no necesita que lo miren para brillar. Brilla cuando logra que alguien más se sienta visto, comprendido, acompañado. También se despliega en él un liderazgo ancestral, uno que no se impone desde la jerarquía, sino que surge desde la autenticidad emocional. Cáncer lidera desde el ejemplo silencioso, desde la coherencia entre lo que siente y lo que hace. En tiempos donde lo emocional es mercantilizado o ridiculizado, su presencia es un acto de rebeldía sagrada. No adapta su sensibilidad al mundo, transforma el mundo desde su sensibilidad. Es capaz de romper generaciones de frialdad afectiva con un solo abrazo verdadero. De cambiar el curso de una vida con una mirada honesta. De levantar imperios de esperanza desde la calidez de un gesto. Su sabiduría emocional también se traduce en una visión profunda del futuro. Aunque parezca anclado al pasado, en realidad está sembrando el porvenir. Porque solo quien ha reconciliado sus memorias puede proyectar un mañana sin repetir las heridas de ayer. Cáncer es la semilla del nuevo mundo. Uno donde el éxito no se mida por lo que se acumula, sino por lo que se cuida. Donde la fuerza no se mida por la dureza, sino por la capacidad de amar incluso en medio del caos. Donde la grandeza no esté en el poder sobre otros, sino en la ternura con la que se protege lo frágil. Y cuando Cáncer abraza completamente su energía, cuando ya no huye de su profundidad ni pide permiso para sentir, entonces su presencia se vuelve medicina. Camina por la vida como un faro emocional. Es ese ser que, sin decir palabra, cambia la atmósfera de una habitación. Que ve más allá de lo que se muestra. Que escucha lo que el otro ni siquiera sabe cómo decir. Que toca el alma sin necesidad de tocar el cuerpo. Y lo hace no porque busca aprobación, sino porque sabe que su paso por este mundo tiene un propósito más grande, el de recordar a todos que en el fondo, bajo toda la coraza, bajo todo el ruido, bajo toda la lógica, lo único que realmente nos sostiene es el amor. Y en eso, Cáncer es invencible.